30 naciones se reunieron en París en la primera semana de mayo. El 6 de mayo emitieron un documento verdaderamente escalofriante, que hay 1 millón de especies a punto de desaparecer de la Tierra. 1 millón de especies. Esto significaría un cambio tan grave, tan drástico, que difícilmente lo podríamos superar y que enfrentaríamos crisis, grandes crisis por ello. Pero no nos hemos dado cuenta, no los protegemos lo suficiente, casi no hacemos nada. Algunos héroes sí, algunos héroes están salvando a una especie aquí, allá, instituciones, pero son pocas y los resultados son relativos. Aquí tiene que haber una participación de todos los seres humanos. Hombre, dejar de cazar, dejar de comprar productos que no debemos de comprar de animales, dejar de tener prácticas que los eliminan. Realmente es muy grave, es muy triste y es verdaderamente preocupante. Aquí le presento Tercer Milenio por la Vida con Sebastián Amigo. La naturaleza está disminuyendo a un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad, amenazando a más de 1 millón de especies de plantas y animales alrededor del mundo. Esto motivó a que 130 países reunieran a sus delegados el pasado mes de abril en París, Francia, en la plataforma intergubernamental sobre la biodiversidad y servicios ecosistémicos para que se establecieran las políticas y medidas necesarias para salvar a la biodiversidad. Porque si estas especies desaparecen, la supervivencia del humano se verá gravemente amenazada, llevándonos a nosotros mismos al camino de la extinción. Esta es una investigación de Marilú Carrillo. Pájaro dodo, extinto. Cuaga, exterminado. Tigre de Tasmania, linaje montés aniquilado por la caza. Pájaro carpintero imperial, visto por última vez en 1969. Foca monje del Caribe, erradicada. Bucardo, la última hembra, murió de soledad. Infames acciones humanas han provocado la aniquilación animal. Ahora, el estudio científico más completo sobre la biodiversidad del planeta, avalado por la ONU, reveló que 1 millón de especies están en agonía. 1 millón. Es un dato alarmante. Cada vez que perdemos una especie, estamos erosionando la capacidad de la Tierra de mantener vida. Ustedes como periodistas, nosotros como científicos, tenemos que hablar de la magnitud del problema y de que puede afectar de una manera severa la continuidad de la civilización como la conocemos, e inclusive puede amenazar la sobrevivencia de la humanidad. Escuchó a uno de los científicos más destacados de México, autor del libro La sexta extinción masiva, la que ya estamos viviendo. Lo que verá a continuación tal vez sea la crónica de una muerte anunciada. Verá, la Tierra tiene 600 millones de años y ha experimentado 5 grandes extinciones. La primera, de acuerdo a la teoría más aceptada, ocurrió hace 443 millones de años, cuando no había oxígeno libre como lo conocemos hoy. Y solo habitaba vida bacteriana dentro de los océanos, bacterias anaeróbicas que metabolizaban sus alimentos sin oxígeno. Pero apareció un advenedizo en forma de cianobacterias, las algas azul verdosas, que convirtieron la luz solar en energía y produjeron oxígeno. Este se combinaba con metano para crear dióxido de carbono. Entonces comenzó la muerte para los primeros habitantes. A la primera extinción se le llamó el gran evento de oxigenación. Apareció una nueva generación de organismos complejos multicelulares, que con oxígeno desarrollaron estructuras óseas. Surgieron esponjas, gusanos, trilobitos y, además de seres unicelulares, grandes monstruos marinos. Se consideró la edad de los peces. Las teorías propuestas para explicar la segunda gran extinción son una era glacial, una baja tan drástica de las temperaturas que heló buena parte del agua de los mares, o bien la caída de un meteorito. Los científicos la llamaron la gran mortandad, pues el 95% de las especies expiró tras una erupción volcánica que afectó los niveles de oxígeno de la atmósfera. La número 4 tuvo lugar entre el Triásico y el Jurásico, hace 250 millones de años, y también se atribuye a un vulcanismo extremo.
Se cree que el flujo de lava procedente de la región central del Atlántico fragmentó la Pangea, letal acontecimiento que acabó con el 75% de los invertebrados marinos. En la quinta gran extinción, el impacto de un asteroide provocó el fin del reinado de los dinosaurios. El cráter de Chicxulub, en la península de Yucatán, en México, es la evidencia. A diferencia de estas 5, la sexta extinción masiva no obedece a motivos propios de la Tierra, sino a un ser inteligente, el Homo sapiens, hombre sabio que, pese a las pérdidas, continúa conjugando los verbos matar, depredar y saquear. Matar por placer con la caza furtiva, por lo que en los últimos 100 años hemos perdido el 80% de la población de mamíferos, tales como rinocerontes, orangutanes, gorilas y grandes felinos. Animales, individuos que existen en el planeta se han perdido desde 1970 a la fecha, la mayoría en el año del año 2000. Solamente, para darte un ejemplo, el orangután en Borneo se perdió una población de 100.000 orangutanes en Borneo en 10 años. Solamente quedan 50.000. A esas tasas de desaparición le quedan 5 años a los orangutanes de Borneo para no extinguirse. 5 años. Perdemos un elefante cada 15 minutos ante la cacería ilegal. 15 minutos. A esta tasa de destrucción no va a haber elefantes en la naturaleza en 10 o 12 años. Depredar hasta el hastío, pues con el deterioro de ecosistemas y reducción del hábitat, se ha desterrado a cientos de especies que hasta hace 10 años, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, estaban relativamente seguros, como leones y jirafas. Saquear mares. La irracional pesca desperdicia el 40% de las especies y se ha perdido el 50% de la cobertura de arrecifes de coral. Los tiburones, los escualos más evolucionados, están sufriendo un holocausto. 15,000 tiburones son matados por los seres humanos por hora para aprovechar básicamente la aleta para que en los países asiáticos y básicamente China tengan una sopa afrodisíaca o tengan cápsulas afrodisíacas. 15,000, estás hablando de posiblemente 120 a 150 millones del escualo que vivió 200 millones de años antes que los dinosaurios. Y lo estamos aniquilando en la forma más cruel y con binoculares, con las lágrimas saliéndote de lo más hondo de ti, ver cómo les cortaban la aleta y los dejan caer. Entonces el animal va en un, se llama torpedeo, y puede durar una agonía de 7 días. Si eso no mueve a alguien, no sé qué podemos pensar entonces. ¿Qué le provoca esta información? ¿Le importa? ¿A qué grado? Tal vez despierta en usted una emoción que compadece a los que no tienen voz, pero esto va más allá. En la segunda parte de esta investigación, Tercer Milenio por la Vida, le presenta todos los detalles del tratado, noticia que debería ser considerada como la más importante de los últimos tiempos. De especies animales y vegetales en peligro de extinción es una cifra sin precedente. El alarmante dato fue revelado el 4 de mayo del presente año por el Panel Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, IPES, en la sede de la UNESCO en París, Francia. Es la conclusión de un minucioso tratado llamado Evaluación Global del Estado de la Naturaleza, que fue elaborado por 150 notables científicos de 132 naciones, que destinaron 3 años al estudio detallado de ecosistemas variados, que además de basarse en 15,000 materiales de referencia, por primera vez incluyeron dentro de la línea de investigación el conocimiento ancestral de grupos indígenas. La evaluación global muestra la importancia de la biodiversidad, evidencia la pérdida constante y la causa innegable de esta lamentable pérdida. Muestra además un parámetro de políticas, prácticas y estructuras gubernamentales que pueden ser usadas por los gobiernos mismos, el sector privado y la sociedad civil para conservar y utilizar de manera sostenible nuestra biodiversidad.
Tiene 1.800 páginas y una inversión de $2.4 millones. La científica mexicana Patricia Valvanera Levy, del Instituto de Investigaciones de Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien fungió como copresidenta de la plataforma y participó directamente en el tratado, comparte vía Skype para Tercer Milenio. Nos reunimos los científicos que fuimos coordinadores de capítulos, los coordinadores de toda la evaluación, los órganos de gobierno de esta plataforma. Hay un órgano de científicos asesores y hay un órgano de gobiernos asesores, y los representantes de los 132 países. Los representantes de los países están muy preocupados por la situación, están muy interesados en que los tomadores de decisión a todas las escalas, los gobiernos, las ONGs, las empresas, los ciudadanos, tengan la mejor información de primera mano para actuar. La web oficial del panel desglosa 7 apartados. 4 de estos dedicados a la biodiversidad y servicios ecosistémicos de Europa y Asia Central, Asia y el Pacífico, África y América. Otro más que desglosa escenarios y modelos de la biodiversidad. Otro titulado La Tierra, degradación y reforestación. Y uno de los más importantes destinado a un grupo específico del reino animal. Hubo una evaluación exclusivamente dedicada a los polinizadores, que pueden ser insectos, pueden ser aves, pueden ser murciélagos. Siendo abejas y mariposas las más afectadas por declive poblacional, mortandad atribuible al uso indiscriminado de plaguicidas. De acuerdo al estudio, casi el 90% de las fitoespecies florales y 3/4 partes de los principales cultivos alimentarios del mundo dependen de la polinización. En economía mundial, representa un valor del mercado anual entre 235 y 577 mil millones de dólares. Es decir, la seguridad alimentaria depende de su función biológica. Nosotros estamos interconectados con ellos porque todos los días comemos biodiversidad, comemos el aguacate, las nueces, las manzanas, las almendras. Hablemos ahora de los anfibios. La estrepitosa caída se debe a la propagación de hongos que mermen la subsistencia de familias enteras. El reporte nos habla de que el 40% de los anfibios están en peligro de extinción. ¿Qué papel juegan los anfibios? Bueno, pensemos ahora que tenemos problemas de dengue, de chikungunya, de malaria. Los anfibios son los consumidores de los mosquitos que portan estas enfermedades. Hambrunas y desaparecen las abejas, enfermedades y se van los anfibios. Pero los escenarios son aún más preocupantes. Precisamente de escenarios en donde se acaba la coherencia social, la coherencia política, la coherencia económica del planeta, deja de funcionar las instituciones como conocemos, en donde realmente los más fuertes, los más malos, los más preparados para la violencia son los que van a sobrevivir, sí, y a sobrevivir, no a vivir. Es decir, imagínate un mundo en donde no haya transporte barato de mercancías entre los continentes. ¿Qué va a pasar cuando México reciba a 3 o 4 millones de inmigrantes que vienen de Sudamérica huyendo de la catástrofe ambiental? ¿Qué va a pasar cuando Europa reciba 200 millones o 300 millones de inmigrantes y la posibilidad, por ejemplo, de una pandemia, de una gran pandemia, de alguna enfermedad nueva? Y a lo largo de la historia se han pasado crisis económicas, sociales, políticas, pero un colapso ambiental, nunca. El margen para actuar es cada vez más estrecho, de no más de 20 años, es decir, al 2039. ¿Qué edad tiene ahora? ¿Qué edad tendrá en ese entonces? ¿Y sus hijos? ¿Aún tenemos esperanza? Esto y más en el desenlace de la investigación. ¿Sus hijos, algún niño o adolescente integrante de su familia ha llorado frente a usted al ver maltrato animal? ¿Lo han confrontado por ignorar el daño de los plásticos de un solo uso? ¿Le han compartido información sobre los daños al ambiente? ¿O le han sugerido algún plan de acción para detener los impactos? Ellos están preocupados por la madre tierra,
Alrededor del mundo están ocurriendo manifestaciones importantes que exigen detener esta masacre. El panel intergubernamental, incluidos los representantes de las 7 potencias mundiales, saben que la pugna por cambios radicales está en los jóvenes. Dentro de la reunión se indicó que solo una transformación de gran alcance del sistema económico y financiero podría revertir el proceso de colapso. El estado de la biodiversidad está empeorando y lamentablemente continuaremos documentando patrones cada vez más preocupantes. Por ejemplo, la pérdida de nuestros campos aquí en Francia, pero también en otras partes del mundo, y con ello perderemos más que cosas materiales. Perderemos un poco de nuestra alma y un poco de nuestra razón de ser. Pero el tiempo de acción se acota cada vez más. Y el plazo de tiempo, la ventana de tiempo para actuar es muy corta, 10, 20 años, ¿ok? Analicemos específicamente a México, porque en nuestro país se ubica dentro de la lista de las 5 naciones más megadiversas. En México, unas 15 o 20 especies de vertebrados se han extinguido. Tenemos problemas muy graves con los tapires, con los jaguares, con los manatís, con el águila arpía, con la guacamaya roja. Por lo tanto, Tuna tiene una enorme responsabilidad para mantener estas especies en su territorio. Acabamos de vivir una contingencia extraordinaria. Usted juzgará de la mejor manera la estrategia del gobierno. El presente reportaje es una petición a los comisionados del país para considerar el tema ambiental dentro de la agenda como un asunto de seguridad nacional. En el caso de México, tendríamos que tener una política muy agresiva de adaptación al cambio climático, a la pérdida de especies, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que tendríamos que estar ya planeando qué vamos a hacer con todas las áreas que los modelos ya indican claramente que van a estar inundadas en 20 años. La única manera de salvar a México en particular es trabajando de manera conjunta, sociedad civil, iniciativa privada, el gobierno y los científicos, ¿sí? Como único mecanismo para mantener una posibilidad pequeña de que México tenga viabilidad a largo plazo. Y con cada segundo que pasa, literalmente perdemos vida. Transcurrieron 27 años desde el primer tratado mundial para proteger la biodiversidad. Ahora, en el 2019, el estudio Evaluación Global del Estado de la Naturaleza representa una herramienta de gran importancia, pero ¿qué sigue? Hay un abanico de propuestas de acción, pero ya los compromisos por los países se preparan de aquí a la COP de la CBD, que será el año próximo, y ahí es cuando ya se establecen los compromisos y se dan una serie de herramientas de seguimiento. ¿Qué hacer? El cambio está en cada uno de nosotros, en usted, que con el favor de su atención elige este tipo de contenidos. Es un tiempo de una gran responsabilidad. ¿Qué podemos hacer como individuos? Consumir menos, consumir mejor, no tirar basura, involucrarnos más en acciones de conservación. El medio ambiente debe ser el cuarto eje rector de la sociedad. Y es un eje rector que básicamente es de seguridad nacional. Comprendamos el vínculo entre los bosques y el agua potable que bebemos. Comprendamos que el alimento que con amor ofrecemos a los hijos, las enfermedades de las que pretendemos alejarlos, la carencia que jamás deseamos para ellos y el sufrimiento ante una catástrofe natural depende de la existencia de abejas, anfibios, reptiles y aves, de la salud de los mares y de la preservación de los bosques. Vivamos en unidad, con ese vínculo, como uno, un ente, un planeta, el nuestro tan amado planeta Tierra. Es necesario que los diferentes países en el mundo y sus habitantes actúen en beneficio de la vida de todas las especies en nuestra biosfera. Solo así podremos frenar el avance de la sexta extinción masiva, en la que el ser humano tiene que dejar de ser el depredador voraz y debe convertirse en el protector de las demás especies con quienes compartimos nuestro hogar, el planeta Tierra. Qué triste, qué vergüenza. El ser inteligente del planeta está eliminando a todos los demás. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por dinero. Nos vendemos por una cosa, o transformamos la tierra por otra, o terminamos con esto o con lo otro, porque siempre detrás de todo está el dinero. Cambiamos el dinero por la vida. Y desafortunadamente a los que no han nacido son a los que más vamos a afectar.
Yo recuerdo ahora que estamos presentando estas noticias, toda la radioactividad que nos dejaron hace algunas generaciones y ahora tenemos que pagar y tenemos que controlar. Es lo mismo que estamos haciendo con el futuro. ¿Dice usted que ama a sus hijos? ¿Realmente los ama? Haga algo para que esto que acabamos de presentar aquí no ocurra. Porque si sucede, no solamente será grave, sino, como dije antes, una verdadera vergüenza.